¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Romeo Auerbach, diputado de la Asamblea Legislativa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Romeo, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas noches a ti, buenas noches a todos los que nos están viendo pues, por las diferentes plataformas. Tenemos varios temas legislativos importantes que vamos a abordar esta noche. Desde la última vez que nos acompañaste en los estudios, pues han ocurrido una serie de cambios o temas importantes legislativos que es muy importante conocer tu valoración al respecto. Quizás por lo más cercano son estas reformas para extender el plazo para modificación domicilio en el DUI. ¿Cuál era la importancia? Ya se había hecho para los salvadoreños en el exterior y hoy una reforma para los que vivimos en el país. Bueno, primero déjame decirte, Eduardo, que por mucho tiempo, o sea, por muchas elecciones, el cierre para cambiar de dirección era 6 meses antes. O sea, y funcionaba perfecto. Hace un par de elecciones se le cambió para que fuera un año. Entonces hoy lo que estamos haciendo en el caso de los nacionales es dándoles 2 meses más para que puedan cambiarse. Ojo, vea, porque esto es para que si te cambiaste de domicilio es diferente al que tenías cuando votaste la última vez, que te cambies y que te quedes cerca de tu casa. No es para cambiarse al que más me guste, vea, porque en teoría en el Código Penal también hay una ley que de hace años que es delito decir que vive donde no vive, ¿verdad? Sino que esto es la gente se está mudando constantemente y lo importante es que el día de la elección, pues si se te olvidó actualizar esa dirección, la pongas en la dirección, además es lo correcto, de donde estás viviendo. Ahora, incluso hay gente que, me contaba alguien del Tribunal Supremo Electoral, que el CIFCO muchas veces se deja como un buzón de los que han tenido algún problema o algún tipo de saturación, los mandan ahí, aunque hayan puesto en el DUI muchas veces que viven en San Salvador, por ejemplo, lo tienen como un centro especial, pero si hay alguien que diga, no, pero es que yo quiero en la colonia de donde yo vivo, hay un parque y votan ahí, yo quiero vivir ahí, hacer esa modificación. Sí, hay 2 momentos. El 4 de febrero cerraba, porque ya no, vea, porque lo prorrogamos, cambiar tu dirección como tal. Ahora, va a haber un momento posterior que tú dentro de tu municipio donde decidiste quedarte, vas a poder escoger el centro, porque puede ser que el tribunal, digamos, tú vives en el municipio X y ahí hay 4 centros de votación y el tribunal te puso en el 1. Y tú dices, a mí me queda más cerca el 4, dentro del mismo municipio, no se altera ese padrón municipal. Entonces tú dices, yo quiero que me pongan en el 4, va a haber un plazo para eso también. A esta gente que lo que se llaman como las colas o los que al final o no se decidió bien o no se les ubicaba donde se les pone ahí, siempre van a tener ese periodo para decir, mire, me está poniendo en CIFCO y San Salvador, vea que es el municipio, pues digamos, más grande y con más centros de dotación, pero no, fíjese que yo estoy allá por la 29, ¿va? Entonces te vas a poder cambiar. Muy bien, ¿esto genera o no retrasos en el calendario electoral? O sea, ¿mete más presión a los magistrados o no? Yo creo, por lo que platico con ellos, de carácter, pues siempre mi materia electoral, y ahí estuve trabajando por 16 años, platico con ellos, creo que les afectó un poco más lo que cambiamos la semana pasada para los hermanos en el exterior, porque he entendido que van a eliminar una consulta que se hacía previa, porque si no se les van a chocar los tiempos del calendario y no van a poder caminar. Por eso es que la mayoría de las reformas, hay una ley, Eduardo, que nos dice que dentro de, bueno, hoy es 2 de febrero, el 4 de febrero ya no deberíamos de hacer reformas que tuvieran que tocar sustancialmente lo que es la parte del electoral, vea, la competencia electoral, las reglas del juego, para que el tribunal tenga todo un margen amplio para poder establecer todas las cosas que hacen como árbitro. Entonces, en teoría, no deberíamos de cambiar ya nada, puesto que se cierra ahí. Es por eso que ellos me habían dicho que les iba a afectar un poquito lo de
que les ampliamos también a los salvadoreños en el exterior, les iba a chocar un poco ese periodo de consulta. Ahora, la oposición ha manifestado en diversos espacios, he escuchado que esto, sobre todo lo de los salvadoreños en el exterior, estas modificaciones se hacen para favorecer votos en San Salvador para diputados, que tienen nombre y apellido. Bueno, de hecho, ampliar el plazo para que puedan cambiar su dirección en Estados Unidos sería todo lo contrario. La ley que dejamos sí quedó un poco más cargadita para San Salvador. Entiendo que es mucho mejor que lo que había, 1000 veces mejor de lo que había. Mi aspiración es que en el 2027 los chalatecos puedan votar por los de su departamento, los migueleños, por los de San Miguel. Hoy por la parte logística va a ser difícil, pero esta reforma, por lo que tú me dices que dice la oposición, es todo lo contrario. Les vamos a dar más tiempo. Voy a poner mi caso, vaya, no estoy haciendo campaña adelantada, pero digamos que alguien de La Libertad tiene en su DUI dirección de Estados Unidos, ese voto iría para San Salvador. Este plazo que le estamos dando pueden cambiarse para Santa Tecla, si de ahí son, y votar por los diputados de La Libertad. O sea, es todo lo contrario, es para que los que no son de San Salvador puedan cambiar su dirección. Tienen, si no me equivoco, hasta el 4 de octubre, los salvadoreños en el exterior. Los salvadoreños aquí tienen hasta el 4 de abril para cambiar dirección. Ahora, tú que tienes esta experticia de haber trabajado en el tribunal, ¿por qué ha costado tanto y sigue costando hacer una adecuada o más precisa depuración del padrón electoral? O sea, ¿por qué siempre es un tema complicado? ¿Es por el cruce de información en el que tiene que entrar el RNPN, las alcaldías, el tribunal? ¿O por qué de repente se ve este tipo de casos, persona fallecida, el mismo tema de los desaparecidos u otros, que se ve reflejado en el padrón? Es un tema bien sensible, Eduardo, porque a los que nos gusta la materia electoral y que he tenido, gracias a Dios, la posibilidad en varios países conocer sus sistemas, ocupamos una frase que dice que es mejor dejar un muerto en el padrón que sacar a un vivo. ¿Por qué? Porque tienes que estar seguro que el que vas a sacar tiene la partida de función de la alcaldía, que no es un homónimo, que no era un José Hernández y lo sacaste. Entonces, yo creo que en El Salvador y en las últimas elecciones, los últimos, no sé, 10, 20 años, la gente que dice que ve a los muertos votar no es así. Puede ver a los muertos en el padrón. Hay gente que va a votar y dice, mi papá aparece y ya murió, pero creo que no fue a votar. Pero no es lo mismo que aparezca la papeleta marcada y que alguien más lo... No, es que eso no se pudiera comprobar porque en realidad el voto es secreto. Yo no puedo saber por quién votó Eduardo Arévalo. Porque al final te desprende en una esquinita que trae el número, ya no lleva ningún correlativo la papeleta, se dobla y se mete. El voto no, pero saber si ha votado una persona, sí. Ah, no, es que si por ejemplo el papá de alguna persona dice, mi papá falleció y yo vi que firmó y que puso la huella, ahí sí hay algo raro. Quiero entender que esa sería la excepcionalidad. Correcto. Porque en teoría pues no votan los muertos. Ese es el problema con la depuración. Por ejemplo, hay gente en las cárceles, pero si no están condenados, no han perdido su derecho. Lo que no les vamos a poner, por lo menos no creo que, yo no estaría de acuerdo en gastar en eso, es irles a poner a los angelitos estos urnas a las cárceles. Pero hay que aclarar, el que está en la cárcel, mientras no esté condenado, no debe de aparecer en el padrón. Porque hay gente que dice, miren, aquí aparece Juan Martínez, estoy poniendo puros nombres y me van a regañar porque son ejemplos. Y entonces dice, pero yo sé que él está preso. Sí, pero si no está condenado, el tribunal y el RNPN tienen la obligación de mantenerlo en ese padrón. Muy bien. Mira, y en cuanto a este tema de los DUI vencidos, ¿por qué se avaló esta situación para los salvadoreños en el exterior y otros tipos de documentos y no buscar que la mayoría pues lo renovara y tuviera el documento vigente? Yo te voy a dar mi percepción personal. En el exterior, en primer lugar, es porque siento que les debemos mucho. O sea, por décadas los tratamos tan injustamente que ahora se les ha premiado que pueden votar hasta con pasaporte. En El Salvador no podemos votar con pasaporte. En El Salvador tenemos más de 20 DUI centros, hay uno cerca y allá pues no hay cerca. Pero en un futuro, ojalá que se entendiera, para mi punto de ver,
es que un salvadoreño pudiera votar inclusive aquí en la República con un DUI vencido, y te voy a explicar por qué. Es que el requisito es tenerlo. Ahora, si está vencido, no te lo van a aceptar en un banco, no te lo van a aceptar para un traspaso, y está bien, ahí está. Pero para ejercer tu derecho de voto en un futuro deberíamos de entender que no debería ser una limitante, porque puede ser que al salvadoreño se le venció, no se dio cuenta y se le venció unos días antes o 2 semanas antes, y le vamos a, vaya, y le dice un notario, si no lo va a sacar, no podemos hacer la compraventa, vaya, se soluciona. La compraventa no tiene una fecha finita, pero si él se da cuenta el día de la elección que se le había vencido, va a perder su derecho constitucional al voto. Mira, y este tema digamos, de la diáspora que va a votar, y que se espera que sea un poco mayor pues, a los resultados obtenidos en otras modalidades que se ha votado, esto podría no afectar, sino variar el tradicional sistema de residuos que nosotros conocemos. Es decir, por ejemplo, para San Salvador, de repente que hay otros partidos que se favorecen con los votos de la diáspora, podría no llevarse a cabo de la forma tal cual, digamos, los partidos hacen sus cálculos. No, el sistema no debe, que es un sistema constitucional, está en la Constitución. Nuestro sistema se llama sistema de representación proporcional. Por ende, que me parece el sistema más justo en el mundo y el que ocupa en la mayoría de países. Aún Estados Unidos ocupa dos sistemas, uno el proporcional para que entre uno y en otro es el uninominal, que pelean uno con otro nada más, vea. No lo variaría, y te voy a decir por qué. La palabra residuo suena feo, pero yo te voy a decir una cosa, es la forma de decir de que ya repartiste todos los diputados por entero y empiezas a ver a qué partido le das los que sobran para que la población esté representada. Lo que pasa es que han querido, a veces ponen el tema de residuo como que si sonara, residuo no es, en este sistema no es sinónimo de basura. Yo soy diputado por residuo. Nuevas Ideas tiene muchos diputados por residuo, entonces yo creo que ese es ya nada más un lenguaje de hablar. Hay diputados, por ejemplo, Anabel Belloso no es diputada por residuo, y a veces ellos se ponen a pelear ese tema y les puede salir un tiro al revés, porque les va a decir, no se refieren a mí, les va a decir ella, por Tío Cuadra no es de residuo. Entonces yo creo que al final los 84 diputados, de la manera que hemos sido electas, pesan lo mismo y no altera en nada al final si van a votar. Lo que va a haber es que van a haber más votos. Lo que te puede alterar para San Salvador es que si antes necesitabas, es un ejemplo, 40,000 votos para tener un diputado entero y hoy entran mucho más votos, tal vez hoy vas a necesitar 50,000 o 60,000 para uno entero. Es lo único que te puede afectar. Ya el sistema y la división como tal queda igual. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Romeo, estamos a punto también, siempre siguiendo con el tema del calendario electoral, pues una etapa muy importante y es la de las internas en los partidos políticos. Eso es, digamos, como lo más pronto que se va a tener también, y un tema donde la población tiene mucha expectativa de conocer quién es. O sea, si es la nómina completa que va, si habrá cambios, renovaciones, un momento que ya está normado por ley, o sea, no es si lo llevo a cabo o no lo llevo a cabo, o sea, debe realizarse un proceso interno para la cogitación de candidatos. Según la ley, los partidos políticos debemos convocar a elecciones internas a más tardar, creo que el 5 de marzo, Eduardo, por ahí anda. Cada partido sabrá cómo hacer y en base a la ley, yo no soy de la dirigencia de mi partido que gana. Lo que sí nos han transmitido es que, como la ley lo permite, en el caso de diputados, vamos a presentar en las internas lo que se llama planilla única. Eso significa
porque acuérdate que para alcalde o para presidente solo hay un ganador, pero en el caso de diputados va en la libertad, hay 10 ganadores, hay 10 diputados que van a entrar. Entonces se van a hacer las planillas para que pues, nos pongamos de acuerdo y en cada departamento, en el caso de la libertad, por ejemplo, vayamos 10 personas de consenso a someternos ya a la decisión del pueblo, ¿verdad? Entonces cada partido va a saber cómo hacer sus métodos. El tiempo máximo anda ya por julio, finales, o sea que entre marzo y julio debe de quedar finiquitado quiénes son los candidatos a presidente, a diputados y alcaldes. Para nosotros de presidente está fácil porque nuestro apoyo está endosado al actual presidente de la República y vaya con nosotros o vaya con otro partido o vayamos en coalición, en la parte de elección presidencial es él. Nosotros nos vamos a enfocar más a la parte de las internas para diputados y alcaldes, si antes de que venza el periodo no hay una propuesta del Ejecutivo, como lo dijo el presidente, de que se disminuyeran o no la cantidad de municipios. Ahora, digamos, este proceso de internas, algunos partidos lo administran mejor que otros. Hemos visto de verdad a veces unas confrontaciones muy fuertes dentro de los partidos, otros lo han hecho sin mayor sobresalto, pero algunos dicen es un ejercicio democrático. O sea, de repente a veces, pues me imagino los partidos políticos, todos quieren ser el candidato a diputados, todos quieren ser el candidato a alcalde, pero no todos pueden serlo, pues. Yo creo, y otra vez te digo que es mi opinión personal, que los partidos políticos, lo que se debe de hacer, lo que debemos hacer es entender cuál es la diferencia entre que te preocupes cuáles van a ser los candidatos versus qué posibilidades tenés de que ese candidato se convierta en diputado, por ejemplo. Porque puede ser que un partido diga, a mí me gusta María Martínez, pues para candidata y haga todo su esfuerzo y a la hora de pasarla al pueblo no quede. Entonces, y lo que los partidos políticos queremos es tener más diputados y más alcaldes. Entonces, la sabiduría en cada partido es tratar de saber administrar eso, de que al final, pues, la fuerza de un partido político también te la da la cantidad de diputados. Y en el caso de nosotros como Gana, que somos un aliado, digamos, el aliado natural junto a Nuevas Ideas, porque hay PDC y PCN también se suman con nosotros en la asamblea, pero ellos iban en coalición con Calleja, ¿verdad? Pero yo digo, los aliados naturales del presidente, pues somos Nuevas Ideas y Gana, y tratar de sacar la mayor cantidad posible de diputados para esta fuerza. Ahora, ¿qué opciones ves tú en este abanico de nuevos partidos que se están formando, que están todavía en el proceso, las firmas y todo lo que hemos estado viendo? Algunos movimientos que se convirtieron en partidos, otros que realmente son nuevos, aparecen en la palestra. ¿Qué opción podrían llegar a tener en una elección como la que se viene, donde se juega todo? Es bien difícil, Eduardo, porque inclusive si tú te das cuenta, no sé si lo vamos a platicar después, aunque sea un poco, pero porque tengo mi explicación de por qué es, pero aún las encuestas, con suerte, pues los partidos que no somos Nuevas Ideas aparecemos ahí con poquitos puntos. En algunas que tengo mi explicación porque a veces pues quizás ni aparecen todos, ya no se diga estos nuevos, que es bien difícil. Tú puedes tener 10, 20 partidos políticos en la palestra, pero la población pues, si tú te das cuenta, los que han nacido en los últimos, la mayoría, ¿verdad? Creo que Gana es la excepción, pero y Nuevas Ideas, que nació tan fuerte porque el presidente está detrás, la mayoría de los partidos que han nacido en los últimos 20 años han muerto, porque no logran pasar ese umbral. Y algunos históricos, si no se ponen las pilas o no son creativos, me refiero a Arena y FMLN, correcto, van en una picada bien difícil también. Entonces, los partidos nuevos no sé si van a poder tener alguna incidencia. Son pocos, yo creo que hay como 2. Es que en formación hay como 5 partidos, pero hay 2 que sí lograron ser partidos y hay otros que los otros creo que no lograron. Como movimiento que podría sumarse a un proyecto. Pueden como movimiento, porque nació un partido el que se llama Poder Ciudadano, creo que tiene varios diputados vigentes, sí, y alcaldes. He platicado con varios de ellos y han optado porque ya no les van a dar los tiempos. Ellos van a decidir en cada municipio como movimiento a quién le van a endosar su apoyo político. Ahora, está el ejercicio también de que lo establece la ley,
de la oportunidad para las candidaturas independientes. O sea, que no podía mantenerse ese espectro de decir, no, tiene que ser a través de un vehículo que es un partido político, pero al final el resultado quizás no ha sido el esperado, porque muchos de los mismos que decían, es importante y ese es un deber de la vida democrática con ellos, pues se abre el espacio, pero la gente, no sé si la población no está acostumbrada o faltan recursos o qué, pero no logran incorporarse tantos como se espera. Yo creo que en el caso de los que formalmente se llaman candidatos no partidarios, sí, no son independientes, en teoría lo que no son es partidarios. Sí. Primero, yo no estoy en contra de que existan, pero creo que fue uno de los errores de las salas anteriores porque la Constitución sí nos lo permite. La Constitución sí dice textualmente un partido político, que es únicamente, pone esa frase, a través de los partidos políticos, pero no hay problema, vaya, inclusive deberíamos de reformar la Constitución y que sí se permita porque es un derecho ciudadano. Y aquí donde yo te digo, hay una gran diferencia entre ser candidato y ser electo. O sea, el único no partidario que logró entrar a la Asamblea, que de hecho creo que fue un error del tribunal de ese momento, porque a él le sumaron los votos de los otros no partidarios. Entonces eso no tuvo que haber sido, y yo siempre pongo un ejemplo de por qué. Yo me acuerdo que es de apellido Bonilla, el que entró, y iban como 4 más en San Salvador. Como le sumaron los votos de los otros, él logró entrar. ¿Por qué no debió ser? Porque como son no partidarios, uno independiente del otro, ¿qué tal si, también este es un ejemplo, ¿vea? ¿Qué tal si Bonilla está en favor del aborto y uno de los otros no? ¿Cómo vas a sumar esos votos? Pero es difícil que un no partidario logre penetrar porque la estructura, te digo, en El Salvador, Arena y FMLN, aunque se han debilitado, siguen manteniendo una estructura, digamos, nacional, y de ahí nuevas ideas y ganas. Es bien difícil, casi hasta el PCN que ha bajado, es bien difícil que tú puedas decir, tengo mi estructura. Tienes que tener alguien que te dé un apoyo logístico o un apoyo operacional para una campaña. Y sobre todo el cuidado del voto. Es un ejército de gente realmente, y es una labor bien fuerte que se realiza antes, durante y todavía. Y si no lo tiene, imagínate 10.000 mesas más o menos. Sí. Entonces tú necesitas más o menos 10.000 personas para las JRM y 10.000 para vigilantes, y 20.000, y a veces la votación de esas personas llega a 1.500, a 2.000, entonces tu votante inclusive no alcanzaría para irte a cuidar tu voto. Ahora, vamos a una elección, bueno, así como vamos todo está caro, pero una elección de altísimo costo para el país económicamente hablando. Así como está el costo de la vida, así se va. Y con lo que se ha ido agregando, lo de los salvadoreños en el exterior y todo esto, ya estamos hablando de números muy altos del costo de la elección. Sí, yo escuché, no sé, al final en el tira-escoge, porque siempre pues con el Ministerio de Hacienda, a mí me tocó hacer eso un par de veces estando del lado del tribunal. Es el que tú pides 10, te voy a dar 7, no, dame 9, te voy a dar 8. Creo que anda por 80 millones, un poquito más. Esta es un costo alto. Pero recuérdate que nunca había coincidido las 4 elecciones. Correcto. De hecho, cada 15 años coinciden 3. Pero en esta ocasión hasta vamos a tener Parlacen. Y la gente se pregunta, ¿por qué si acabamos de votar Parlacen la vez pasada? Pero lo que pasa es que ellos van a entrar en funciones el 2026, en octubre. Y nuestra siguiente elección sería en febrero, digamos, del 2027. Entonces la tienes que hacer ahora. Ahora, mi ideal ser también es que ojalá que lográramos compaginar en la Constitución y en las leyes que tuviéramos, digamos, es un decir, una elección cada 5 años, de todo. ¿Para qué? Porque ya tú sabes que cada 5 años puedes tener ese costo. Pero aquí... No cada 3 años, 2 años. Pero aquí no es cada 3, porque a veces hay cada año, cada 2 años, dependiendo de cómo vayas. Aquí tenemos, porque van a coincidir, es que vamos a tener un descanso de 3 años, al 2027. Pero de ahí va a haber 2029 presidencial, 2030 otra vez diputados. Entonces, sí es un costo, y creo que hay que pensar en cómo poder hacer que las elecciones se lleven al mismo tiempo todas para disminuir. Ahora, algunos hablan de aumentar, que se haga un análisis serio de aumentar los periodos. En el caso de los alcaldes, dicen 3 años. ¿Por qué no se homologa como el caso de los presidentes? Hay otros que dicen incluso los presidentes deberían de ser 6 años. Hay como varias propuestas para esto, en el tema siempre de ahorrar costos. Sí, por eso te decía que si cada 5 años hiciéramos elecciones, en el entendido que ya el diputado y el alcalde dura 5 años,
ya supieras tú que el país tiene elecciones cada 5 años. Y mira, Eduardo, es bueno hasta para la economía, porque el problema está que aquí tenemos años preelectorales, años preelectorales, años electorales, y aquí todo el tiempo entonces estamos como medio en campaña. Y siempre un país es sano que se desconecte un rato esa parte y que los políticos nos dediquemos a lo que nos toca, que es trabajar por las cosas que el pueblo nos ha pedido. Otro tema también en cuanto al tema a la elección es esto del voto electrónico, la seguridad. Es un tema importante que la población está como a la expectativa de cómo garantizar la seguridad del voto en un sistema pues que no se ha utilizado como tal. Sí, yo esperaría que el Tribunal Supremo Electoral logre contratar una empresa que sea de calidad mundial, que no se preste esta empresa a que su prestigio por una elección en un país que a nivel mundial somos un país pequeño. Para mí pues El Salvador es lo más grande del mundo, ¿vea? Pero ya a nivel global no se van a arriesgar que en una elección pues prestarse para que algo no funcione transparente. Pero a este camino vamos, Eduardo. Yo creo que si nos hubiéramos puesto a pensar hace unos 10 años que podíamos ocupar un celular para abrir una cuenta de banco, hubiéramos dicho que no se podía, ¿vea? Entonces vamos a un camino de que tenemos que ir a la par de la tecnología, a la par de los tiempos que se van modernizando, y eso incluye el proceso de hacer elecciones y de votar. Imagínate qué cómodo que un salvadoreño, decir, que vive en Noruega y que sea el día de la elección pueda sacar su dispositivo y votar, y que le estemos ayudando a que pueda cumplir su derecho constitucional al voto. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, otro de los temas electorales que está en la palestra, Romeo, es este tema de la reducción en los municipios. Surgió de una propuesta del presidente, no, nada formal lo podríamos decir, o sea, me refiero ningún escrito enviado a la Asamblea, sino que lo comunicó a través de las redes, una idea de una reducción en el tema municipal. Hasta el momento, la expectativa es si habrá pasos para concretizarlo, si estamos hablando para esta elección, estamos hablando pasada la elección o cómo desarrollarlo. Creo en primer lugar, sin sentirme, no soy el vocero del presidente ni nada que se le parezca, ¿vea? Pero creo que él, primero todo nació por un tuit, y creo que su finalidad no tiene nada que ver con cosas políticas o electorales, porque tú ves en las encuestas, el presidente lleva, ¿cuánto? Ya van casi los 4 años que de gobierno, él está muy bien valuado, o sea, él al ring que se va a ir a meter, sabe que va a ir bien, o sea, eso es como que tú sepas que en el buen decir, un país débil va a jugar contra Francia, ¿vea? O Argentina o Brasil, va a perder, lo que no sabes es cuánto, entonces el presidente va a ganar, lo que no sabes si es 8-0, 6-0, y digo a 0, aunque se enoje la oposición, porque no creo que puedan hacer ni un gol. Estoy hablando de la elección presidencial. Entonces su propuesta no creo que tenga que ver, como dice la oposición, que es algo político, algo electoral. Creo que sí es un ordenamiento de país. Y creo, ya vuelve a ser esto de mi cosecha, que debe de haber un buen estudio técnico, un buen estudio cartográfico, económico, cultural, porque pues los de un municipio que puedes unirlo a otro tienen sus fiestas en honor a una virgen, y los otros pues quizá un santo diferente. Sí debes de tener un cuidado también de los tiempos. O sea, estos alcaldes, cuando el presidente lanzó eso, pues primero muchos alcaldes de todos los colores políticos dijeron, ya nos desaparecieron ahorita algunos, vea. No, constitucionalmente los alcaldes que ahorita están en funciones duran hasta el 30 de abril del 2024, sí, porque el soberano, que es el que manda, los eligió. Entonces, si algo cambiara, tuviera que ser a partir de los que entraran en función el 1 de mayo del 2024. Creo yo que hay que entender que
En términos generales es bueno, Eduardo, porque, no sé, el presidente dijo 50, pero él tiene todo el derecho. Él está haciendo un análisis así, él está diciendo no es posible que un país tan... Pero pueden ser 46, pueden ser 79, no es una cifra que él dio y que venga acompañado de un anteproyecto, ¿vea? Pero creo, hay municipios, aquí viene la parte difícil, en El Salvador de los 262 municipios hay cerca de 100 municipios, Eduardo, de que es bien difícil que sean autónomos. Y aquí no es cuestión del FODES, como dice la oposición, porque el FODES lo eliminamos, pero existe algo similar al FODES y se les está dando ahorita porcentualmente una cantidad que cuando la traduces en dinero es más dinero que lo que recibían antes, porque es en base al presupuesto. Y antes el presupuesto andaba por 5.000 y pico de millones y hoy es 9.000 millones. Pero lo que te quiero decir es que hay alcaldías que su territorio, por ejemplo, a veces no tienen ni agricultura, Eduardo, menos comercio o industria. Entonces, y alcaldes que se les pasa la mano porque en esos pueblos chiquitos y se ponen $5.000 de salario, ¿verdad? Y después dicen, no alcanzamos a pagar a los empleados, pero contrataron empleados cuando quizá el municipio no necesitaba. Hay municipios pequeños que tenían hace 12 años o 9 años quizás poquitos empleados, te digo 5 o 6 empleados, porque ahora tienen 20. Si estamos hablando que casi es la misma actividad que tienen que hacer. Creo que es un tema muy innovador, también es un tema muy delicado, hay que verlo con lupa. Me imagino, y si mandan una propuesta, me imagino que están haciendo ese estudio. Yo ya políticamente sí les hago otro análisis, porque hay gente que me dice, bueno, Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán y todo esto van a ser parte de Santa Tecla, ¿ve? Entonces yo digo, bueno, ya veo a la doña Mila tirándose a la alcaldesa de Santa Tecla y les puede ganar, ¿ve? Entonces aquí no es la gente que dice lo está haciendo para beneficiar. Ya el partido Nuevas Ideas tiene 149 alcaldías de las 262. O sea, no lo puedes hacer para beneficiarte porque ya ese es el partido con mayor fuerza en representación municipal. Ahora, hay temas, por ejemplo, que algunos hacen análisis y dicen, si ahora es difícil que los alcaldes puedan llegar a los últimos rincones de cantones todos y ver las problemáticas y dar solución, si se fusionan y son más grandes, ¿no resultará más difícil? ¿O podrá ser más fácil ahora ese control a través como que fuera dividido por distritos, por mencionar un ejemplo? Yo creo que la palabra clave es voluntad, porque aquí se ha demostrado, en el tema de seguridad, por ejemplo, aquí no es cuestión de que vaya a decir Arena y FMLN que ahora porque ya los mareros terroristas estaban debilitados o algo, aquí se les vino a dar de frente la batalla y se ha controlado el problema. Entonces, si hay voluntad, disminuyas o no los municipios, vas a poder llevar la ayuda hasta donde la tengas que llevar. Es que el alcalde llegó un momento en muchos municipios, ¿vea? Hay muy buenos alcaldes, muy buenos administradores de sus municipios, pero aquí se empezó a degenerar un poquito, a torcer un poquito. El alcalde no es necesariamente el que está ahí para que le compre, digamos, el ataúd porque se murió alguien, ¿va? Y está bien, porque nuestra gente a veces no tiene ni para la caja, ¿vea? Pero no es eso lo que se volvió el alcalde, más con lo que pasó, que ahorita los vemos presos, los 3 ejemplos que te voy a poner. No era ese dinero para comprar banderas de $300.000 o paradas de buses de 60.000. Estoy hablando de San Salvador y Santana. O en Zacacoyo está preso el exalcalde, que estuvo 33 años, haciendo sanitarios de $35.000. O sea, no me puedes decir tú que haces un sanitario de $35.000, pero que no le pudiste ayudar a una persona de un cantón. Creo que sí, la palabra clave es la voluntad. Muy bien, el tema también de la DOM, es decir, muchos alcaldes en este momento han dicho, miren, tenemos problemas financieros, no podemos hacer mucha y estamos dependiendo demasiado de la DOM. Es decir, si se da esta situación, 50, como tú dices, 70, o el número va a variar, no creo que haya más presupuesto para las alcaldías. No. ¿Será que siempre a través de DOM va a gestionarse y se podría agilizar más o llegar más rápido las obras a los municipios? Lo que hay que entender es que existan 262 municipios o 50, el territorio es el mismo y las necesidades son las mismas. Claro. O sea, que no es que esté cambiando algo. Yo te pongo el ejemplo, una alcaldía mía de La Libertad, que se llama, el municipio se llama Talnique, pidió para un cantón específico una carretera de 3 kilómetros porque siempre han estado olvidados y no logran tener acceso, y ya está aprobada esa carpeta, llegó el director de la DOM la semana pasada y se inició ya inició esa construcción, ¿verdad? Entonces,
creo yo que hay que entender quién tiene el mejor equipo, Eduardo, el Ejecutivo. Si los municipios difícilmente lograban tener algún equipito que les abriera un pedazo como de calle o un pedacito que les ayudara. El Ejecutivo tiene pues, todos esos camiones gigantones con los que te llegan a dragar ríos y hacer cosas que creo yo que hay que aprovechar. Creo que ahí no es que, como la oposición dice, dice están centralizando, pero es que ya todo el equipo como tal, el que vale la pena está centralizado. La ayuda de las alcaldías siempre se le iban a pedir, por ejemplo, al MOP, cuando era un problema más grave. Entonces, existan los municipios que existan, no cambian las necesidades. En teoría lo que hay que hacer es que si van a haber menos municipios, sean administraciones más eficientes. Pero ¿será que esta reforma es conveniente que entre para esta próxima elección o debería de tomar un poco más de análisis para poder ejecutarse? Otra vez mi opinión, yo me iría más por analizarlo con más lupa. En primer lugar, porque hay tiempos que nos pueden hacer dar pasos acelerados y no fijarnos en algún detalle. La convocatoria también de los partidos políticos para internas va a incluir a los 262 municipios. Sí, porque hasta ahorita no hay ninguna si ya convocamos a 262 y a los 2 o 3 meses están cortando, la ley no es que dice que puedas hacer otra reconvocatoria y entonces ya empezar a hacer esos cambios o modificar otra ley, creo yo que no sería quizá lo mejor. O solo, la verdad es que si ya, o que ya exista un estudio y el presidente lo dijo porque ellos ya lo han estado trabajando, entonces ya lo trabajaron y nos los van a mandar con todos esos estudios técnicos. No tenemos un censo de población desde el 2007, entonces al final quiere decir que, y debería de haber por lo menos uno cada 10 años. Entonces sí necesitamos, porque el censo sí te dice cuántos somos y cómo estamos y a dónde estamos, porque tú puedes decir que mexicanos tiene X población, no es la cifra oficial. Sobre todo con la migración que se ha dado, sí, no solo fuera del país, sino entre municipios. Ahora, y también determinar, como tú decías, cuál es la base de cuál se queda. Es decir, el más grande es por población, el más pujante, municipio donde se genere industria, o cuál sería como el criterio para decidir. Sí, es muy importante, porque por ejemplo, en índices que está hasta catalogado bien a nivel mundial, en índices de que va mejor, que es una ciudad que va más pujante, Antiguo-Cucatlán está encima de Santa Tecla, aunque Santa Tecla sea más grande. Entonces, si lo haces por eso, es Tecla el que se tuviera que unir a. Yo creo que sí tiene que ser muy bien estudiado. Es un derecho que tiene el presidente a decir algo y yo lo comparto. Yo sí creo que son muchos 262. Cuando tú te das cuenta que Chalatenango tiene 33 municipios, que Morazán tiene 26. Y la verdad que hay muchos municipios con mucha necesidad y tú ves que está repartido y tú dices, ¿por qué este es municipio? ¿Verdad? ¿En qué momento se tomó esa decisión con población baja o con territorios bajos? En La Paz hay otros muy chiquitos también, entonces creo yo que debería analizarse un poquito con más lupa, pero eso ya la última palabra la tiene el Ejecutivo y el presidente. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Romeo, también hay otros temas que debemos evaluar, debido a tu experticia también, es sobre el tema económico en el país. Estamos viendo un año que lamentablemente no tenía una buena perspectiva. Aunado a eso estamos viendo el tema de la inflación, el tema de las tasas de interés que va en aumento y las medidas de alivio que mantenía el gobierno para evitar el impacto terminaron en diciembre. Algunos consideran que debe hacerse un análisis si se vuelven a aplicar este tipo de medidas por el mismo entorno internacional que no es favorable.
Para empezar, yo creo que la medida del combustible, que el Ejecutivo haga el análisis correspondiente, porque son ellos los que tienen todos los números y todos los elementos para hacerlo, pero mi opinión es que quizá lo deberíamos de retomar, porque fíjate que, y luego viene la parte donde yo llamo como, son poquitos, pero hay malos salvadoreños. Ya dejamos liberados en diciembre, creo que hace una semana o dos que fue el que sacan el reporte de los combustibles, subió el combustible, y entonces empezó un montón de esta gente que vende cosas a subirle los precios, Eduardo, y fíjate, yo me acerco a veces a platicar con él y digo, mire, pero ¿y usted por qué le sube esto? Es que subió la gasolina, el flete, pero todo lo que usted tiene aquí, usted lo trajo con el otro precio. O sea, ahí viene la parte donde no somos empáticos y creemos que nos podemos salir de vivo. Y es una espiral que lo termina afectando él mismo, porque cuando él vaya, por ejemplo, a comprar algo para su familia, el otro vendedor ya le subió también. Entonces yo creo que deberíamos de retomarlo el combustible porque fue una medida tan acertada que tuvo sin excusa a la gente que le subía. Ahora, quiero aclarar que la subida de precios es mundial. O sea, eso no, el que venga también. Por eso a veces yo digo, ser oposición es que tú empeces a sacar y está bien, que esto no me gusta, aquí aprobaron algo malo, pero de repente te dicen que en El Salvador todo está caro. Pues sí, también en Guatemala, en Honduras, en México, Estados Unidos, Europa, en todo el mundo. La pandemia y la guerra en Ucrania, que no le hemos buscado nosotros, es una cosa, son intereses de otros países que son potencias, ha hecho que las cosas estén caras y lo vemos reflejado. Lo vemos reflejado en realidad en el mercado, en el supermercado, en los almacenes, en la comida, en la canasta básica, pero no es que se le ocurrió que el gobierno está haciendo un mal papel y que por eso subió. La inflación inclusive de otros países, tenemos la tasa de inflación más baja de Centroamérica por el momento, pero la inflación en otros países a nivel mundial es de que se te paren los pelos de punta. ¿Por qué? Porque son inflaciones, hay países con inflación de 3 dígitos y que realmente uno dice deben de estar pasando un momento muy terrible. Creo que hay que retomar algunas de las medidas de alivio, otro poquito más, como el combustible. Ahora, prever, digamos, qué pueda venir en 2024, 2025, pues es muy difícil incluso para los analistas internacionales, pero pues se ve una tendencia donde deben tomarse acciones. Hay algunas organizaciones, como por ejemplo CDC, nos acompañó ayer y hablábamos el tema de la seguridad alimentaria. Decía, mucho estamos importando, mucho dependemos de producción, por ejemplo, frutas y hortalizas de Guatemala, los lácteos que ya sabemos que vienen de Nicaragua. Entonces, de repente, hacer una apuesta el gobierno para mejorar la producción nacional. Sí. Primero, generas empleo. Segundo, si se cierra por alguna crisis, ya dicen, bueno, y mejor lo dedico a mi población y los demás que nos quedamos esperando. Entonces decía, debería de haber una apuesta en ese sentido, pensando a futuro. Sí, yo creo que hay dos formas de hacerlo, Eduardo. Reactivar tierras ociosas que están en El Salvador, hay tierras ociosas, eso no lo veías tú en los 70s, para que podamos producir casi, quizás no lo vamos a lograr, casi lo que nosotros tengamos que consumir, producirlo. Hay países que son, tú no puedes comparar que tú tengas aquí 100 manzanas de una hortaliza X y en Guatemala haya 10,000 de esas. El costo ya no... Entonces, o Nicaragua, con los productos lácteos. Luego, lo que no logres reactivar, o lo que no logres, que tengas que importarlo, creo que el gobierno debería agarrar la batuta, esto es una cuestión estratégica, y hacer alianzas, digamos en el caso, tú pusiste el ejemplo, Guatemala y Nicaragua, no es lo mismo que venga el gobierno y diga, ok, yo necesito esa hortaliza, ya no es helado privado, yo la necesito, y yo te la compro, yo la traigo y viene a mejor precio. ¿Por qué? Porque si tú sabes que, el principal productor de aguacates del mundo es México. Correcto. No hay un país que produzca más aguacates que México. De hecho, sorpresivamente, yo estaba viendo, el que produce más piñas en el mundo, Costa Rica. Y no es grande, estamos hablando de alimentos, ¿verdad? Sí. Entonces, al final, tú sabes que hay países que tienen esas experticias, no vamos a sembrar de todo en El Salvador. A competir, ¿verdad? O sea, tú vas a tratar de tener lo básico y decir, en estos países el gobierno debería tener alianzas estratégicas. Pero creo, con la observación que tú decías que te hacían tus invitados ayer, creo que
de todos modos siempre va a ser positivo que ya dejemos de tener tierras ociosas, porque al final necesitamos productos para nosotros mismos. Y otro tema es reforzar esos controles de verificaciones de precios, porque como tú dices, ¿verdad? Sí está la Defensoría haciéndolo, pero de repente hay alguna variación y los precios se disparan. Y algo que se ha visto bastante fuerte en el país y que se ha analizado, la misma Defensoría lo ha confirmado acá en el estudio, no es el productor, no son nuestros productores que ponen esos precios, es el intermediario que muchas veces distorsiona el mercado, y por eso cuando uno llega a comprar, pues los precios no representan lo que realmente está pasando en el mercado. Y yo creo que la Defensoría del Consumidor, que está haciendo una buena labor, el presidente, creo que es de apellido Salazar, sí, está haciendo una buena labor. Debemos, pero le toca a Yuca, ¿verdad? Porque siempre le hago el llamado que todavía redoblemos más esfuerzo, pero tiene que ser en dos vías, Eduardo. Tú tienes que llegar a ver de que no le estén subiendo el precio ya con malicia, con la vivianada, ¿verdad? Pero también para explicarles y ayudarle a nuestra gente. Fíjate que yo platicaba hace como un mes con una señora que en un lugar que hay varios puestos y hacen pupusas. Entonces le digo, mire, le digo, ¿y por qué? Ella tenía pupusas a cora. Y cuando yo llegué le dije, mire, le dije, ¿y por qué ha puesto las pupusas a 2 coras? Mire, es que a mí yo tenía el quesillo me lo daban en 1.75 y ahora me lo dan en 2.25. Y le dije, sí le han subido. Vaya, 2 coras, me dijo, y solo le estoy subiendo 1 cora. Pero mire, le dije, esa cantidad de quesillo no le sirve para una pupusa. O sea, usted le ha subido el 100% a sus pupusas, pero el quesillo no le ha subido a usted, pero ni el 50%. Cuando le he explicado a la señora un montón de cosas, y ¿sabes todavía que me dijo? Fíjese que sí, quizás le voy a cambiar, porque lo que está pasando también es que estoy vendiendo menos. Yo lo que digo es que también la Defensoría debe decirle, mire, ¿y por qué le subió? Para entender. Porque ella en su cabecita, ahí está bien, dijo, me subieron 2 coras. Bueno, yo le voy a subir 1 cora a la pupusa. Y al final, tú puedes vender más caro, pero al final del día puedes decir, ve, antes vendía $100 en el día y hoy vendí 80. O sea, de nada te sirvió, porque también el cliente, el consumidor, si se iba a comer una pupusa y valía 25 centavos y hoy vale... Hay gente que te puede decir ahorita, ¿por qué están hablando de eso? No, que si ese es el diario vivir de cientos y cientos de personas, y dice, yo ya no me voy a comer esa pupusa porque yo no voy a dar 50 centavos. Ahí, desde las cosas pequeñas, empieza un control que debe haber para precios de las dos formas. Y también a los vivianes que le suben por subirle. Me encantó, con esto te aterrizo, me encantó el video, yo lo subí en mis redes, donde el día del Viernes Negro, ¿vea? Estaban quitándole el letrero a una tienda que estaba poniendo publicidad engañosa, y en el mismo momento levantaron el acta y le pusieron la multa de Defensoría del Consumidor, porque era mentira. Habían puesto que era el 50% y en letras chiquitas decía que era para los primeros 25 clientes, y cuando entró el presidente de la Defensoría, resulta que no habían comprado ni 8 y ya valía lo mismo de antes. O sea, era la paja para que la mara entrara. Ahí es donde tenemos que estar atentos. Ahora, hay una apuesta también. La vez pasada hablábamos con el ministro de Agricultura y nos decía que incluso quieren apostarle a la importación de reses para mejorar el hato ganadero, que era un área que era bastante fuerte, no para competir quizá con Nicaragua, pero sí para abastecer una buena parte del mercado, la leche, ya sabemos todo lo que también los lácteos que se vienen en esto, y que incluso podrían comprar unas vacas en Argentina y hacer un intercambio, y había una apuesta en ese sentido, no solo el cultivo tradicional que estamos acostumbrados. Y te da un valor agregado. Bueno, yo no soy ganadero, ¿verdad? Pero sé que depende qué raza o cómo esté la vaca, pero no es lo mismo que una vaca te diera 8 botellas diarias a que te dé 30 botellas diarias, porque al fin de cuentas tienes la misma vaca, la estás alimentando, pero tú tienes una mejor producción. O sea que si van a importar, me parece idea atinada también del ministro, para no solo para que exista más cantidad de esta clase de ganado, sino que con más calidad vas a tener mejor producto derivado de ellos, ¿verdad? Muy bien, mira, y antes de finalizar, retomando la encuesta de Sid Gallup, ¿cómo ves los resultados? Decía el 96% de la población apoya las acciones de seguridad pública que desarrolla el presidente, entre otros datos que salían ayer. Fíjate que Sid Gallup, que es una buena casa encuestadora, yo ayer en un programa sí les lanzaba una invitación. Aquí hay un problema, vaya, esta encuesta viene a reafirmar lo que ha pasado en los últimos 4 años, que te hablan muy bien de la gestión del presidente, histórico, porque otros presidentes cuando van 4 años no
no tienen estos números, ¿vea? Y el presidente casi va a llegar a los 4 años. El problema que se da que cuando ya te quieren meter al mundo más minucioso del voto, por ejemplo, de partidos, solo te hago 2 rápidos análisis para que me dé a entender, es, por ejemplo, si esta encuesta, en la ficha técnica dice que tiene un margen de error de más o menos 2.8%, correcto. Entonces si dicen que Arena tiene el 3%, es que puede tener el 0.8 o puede tener 5.8. Ese es cuando hablas del margen de error. Sí. Está hecho a 1.200 personas vía celular. Esa es la ficha técnica, ahí está. Sí, entonces, sí. cuando ya se acerquen otras encuestas, mi recomendación para ellos es que hay que hacer un pequeño sobreesfuerzo para poder hacer con muestreo de papeletas o algo y no quizá por celular porque pues la gente en El Salvador, o sea, recuérdate que aquí hay área rural también, aquí hay área donde la gente no te contesta sino más en una llamada celular. Y hay datos bien interesantes, donde tenemos que entender que la apuesta está para que los partidos políticos nos pongamos a trabajar por el voto de la gente. Fíjate, el 90% de los encuestados avalan el trabajo del presidente, pero de ese 90, solo 39 dice que votarían por Nuevas Ideas. O sea, hay un margen ahí que hay que irse, y ya no se diga, nosotros en esa no aparecemos, vaya gana. Tenemos que hacer un trabajo para aparecer, porque sé que sí estamos en el corazón de bastantes personas en los departamentos, pero nos viene a confirmar para aterrizar, Eduardo, que el presidente tiene una aprobación histórica que no ha tenido nadie, ni en El Salvador, ni en otro país. Lo dijo el mismo de la CID Gallup. Antes el que tenía una aprobación algo así en el tiempo era Oscar Arias en Costa Rica, pero no con estos números que ahora tiene el presidente Bukele. Muy bien. Romeo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Eduardo, y buenas noches a todos los amigos que nos están viendo. Bendiciones. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.